14ª estación. Jesús es sepultado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 40 al 42. Tomaron el cadáver de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar
Donde había sido crucificado había un huerto y en él un sepulcro nuevo, en el que nadie había sido sepultado. Como era la víspera de la fiesta y como el sepulcro estaba cerca, colocaron allí a Jesús. Testimonio. Miguel Tiu Imu. Nació el 5 de septiembre de 1941 en el cantón La Montaña, Parrachtú, Zacapulas. Fue asesinado el 31 de octubre de 1991 en su mismo lugar de nacimiento. Miguel vivió y trabajó en su propia aldea de la montaña, donde desempeñó el cargo en 2 ocasiones de directivo de la Acción Católica y por muchos años realizó su trabajo pastoral como catequista. Mártir de la no violencia, decía que no se podía andar con la Biblia en un brazo y el fusil en otro. Confiaba plenamente en la palabra de Dios y nada más. Fue un hombre de mucha oración. Siempre tenía en sus labios una palabra o expresión de la Biblia. Quería que todos conocieran la palabra de Dios. Hombre humilde, respetuoso y muy cariñoso con su familia. Responsable en su hogar y en su trabajo de iglesia. Cuando comenzó a ser amenazado, decía: si yo muero, piensen que ustedes tienen que seguir la religión. No le tengan miedo a la muerte, porque cuando uno dice la verdad, la gente dice que uno es malo. Si muero, muero como Jesús murió. Él no fue pecador y la gente le decía que era hombre malo. Y yo sí soy pecador. En estas palabras percibimos al hombre humilde, pero al mismo tiempo decidido a seguir el camino emprendido. Una vida que nos recuerda aquellas palabras de Jesús a sus discípulos que muchas veces debió leer y escuchar Miguel. Dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, versículo 10. El miércoles 31 de octubre de 1991, Miguel regresó como a las 5 de la tarde de la plaza de Parrachtú, cantón La Montaña. Ese día no fue como los otros. Llegó muy preocupado y triste. Como a las 6:30 de la tarde, tomó camino de nuevo para ir a cuidar la milpa. No había caminado ni una cuerda, cuando de repente se escuchó un disparo. Su hija mayor, presintiendo lo peor, salió corriendo y lo encontró sobre el camino, ya agonizante. Ella se arrodilló ante su cuerpo y agarrándole la mano, le gritaba llorando: ¿qué pasa, papá? En el silencio que se dibujaba sobre el rostro del padre, sintió que sonrió al mirarla y luego de aquella mirada de paz, se fue. Oración. Señor mío Jesucristo, que has vivido el amor hasta el extremo, ayúdanos a sepultar en nosotros y en nuestros pueblos todos los signos de muerte que no nos dejan vivir una vida digna. Danos la gracia de seguir tu ejemplo de entrega y amor incondicional, así como lo vivió nuestro hermano Miguel Tiu Imu, quien desde una fe firme proclamó la verdad,
dando testimonio con su propia vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, pequé, ten piedad y misericordia. Agradecemos a la familia García Canto por preparar el altar, así es que Dios le bendiga y muchas gracias.